Estamos en la librería Lerner con Alba Inés Arias. Ella es librera y directora general de la librería Lerner. Hola Alba Inés, ¿cómo estás? Hola Gabriela, bienvenida por acá. Muchísimas gracias. Estamos aquí porque dentro de muy pocos días, exactamente el 22 de octubre, empieza el Festival de Libros para Niños y Jóvenes y pues queremos conocer un poco más de la librería, del festival, de ti y pues muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, empecemos hablando del Festival de Libros para Niños y Jóvenes. Pues como lo podrán ver en los carteles y en la promoción que se está haciendo, pues es el 9º Festival de Libros para Niños y Jóvenes. Unos días súper especiales, pues en general la librería Lerner es una librería abierta para los niños y para los jóvenes especialmente, y el público adulto indudable, pero lo hacemos para que el joven y el niño no se sienta extraño. Especialmente en la Lerner del Norte, pues se desarrollan todo el año actividades con colegios y tiene semanalmente su programa de vuelta a palabras, la hora del cuento en la librería, de tal manera que ese grupo y ese momento de la vida que es la niñez y la juventud, pues es quizás la de mayores impresiones vitales, por lo tanto que ir a una librería sea una experiencia en esas edades siempre nos parece importante. Es una librería de muchos años, indudablemente, pues 58 años, no es la más antigua, pero sí creo que ya casi 6 décadas, pues es importante en un país donde la sobrevivencia ha sido nuestra prioridad, y a veces para deleitarnos con el libro y otras expresiones culturales, pues como que no nos da tiempo. La librería crece, la funda el señor Salomón Lerner, argentino, y en la medida en que el interés y el afán de riesgo, porque indudablemente usted puede poner la plata en negocios más rentables desde hace mucho rato, esa decisión de una persona de continuar con una tarea que tiene a pesar de ser comercio, tiene su parte noble, continuarla y poder permanecer con todos los avatares de mercado tan estrecho, competencias desleales, con todo. Sin embargo, permanecemos, y creo que a pesar de los últimos 10 años que nos han decretado muerte a las librerías por la llegada del libro electrónico, pues sin embargo sobrevivimos, y no creo que sobrevivimos, vivimos bien, y somos vitales, y todas estas iniciativas estamos dispuestas a apoyarlas y a participar en ellas, y mucho más si un grupo como Penguin Random House nos eligió para apadrinarnos. Pues ahí estamos pues orgullosísimos de poder estar, y hemos combinado una programación que la van a poder ver por Facebook, la van a poder ver por la página. Hemos tenido una combinación de actividades que creo que les va a gustar, y si no les gusta pues nos cuentan. Pues necesitamos mejorar, necesitamos saber si la única manera de saber si estamos haciendo las cosas bien es que alguien nos diga, mire, creo que por este lado, o nos digan varios, por este lado podría ser mejor, me hubiera gustado esto, también se aceptan. Claro que sí. Bueno, también me interesa saber un poco tu historia. ¿Tú cómo empezaste como librera? ¿Cómo fue que tomaste la decisión deliberada de decir me hago una librera? ¿Y cómo llegaste a ser directora general de la librería? Pues resulta que yo por carrera académica soy economista, y por esas actividades de la vida y de ciertos comportamientos, entre ellos una miopía muy fuerte, no sé si eso me ayudó, yo era casi ciega. Yo con mis gafitas que tenía unos vidrios terribles, yo siempre me gustó la lectura, fuera de que mi madre nos cuenta, porque le cuenta ahorita a sus nietos y nos cuenta historias. En los regalos navideños siempre nos ponían cartillas para colorear, para leer. El estudio fue muy importante en mi casa, no siendo una familia de intelectuales. Sin embargo, el gusto mío por el libro, yo siempre tuve una pequeña biblioteca para mí. Tengo un recuerdo muy hermoso de mi madre
porque somos una familia grande. Ustedes saben que cuando hay familias grandes pues hay que repartirles a todos. Sin embargo, viendo que mis notas eran buenas y que yo le leía cuánta cosa, cuánto libro, incluso ni para mi edad. Yo me acuerdo que me leí La Utopía de Tomás Moro, creo como a los 11 años. Antes, mi madre, cuando veía que nuestras notas éramos las primeras del colegio, pues, y ella viendo mi gusto por la lectura, me regaló una famosa colección de cuentos infantiles. Yo creo que los cuentos infantiles son esenciales porque a partir de ellos es donde nosotros empezamos a crearnos un criterio sobre el tema del feo, bonito, el bien, el mal, el dolor y el amor. En los cuentos infantiles están llenos de esas cosas, entonces son los que más, creo que es lo que más influye en la formación de nuestro carácter, pues de hecho con la vida cotidiana que tenemos, padre, madre, colegio, pero los libros, los cuentos infantiles son de una influencia muy profunda, muy contundente. De ahí que hay que leerlos, incluso de grandes todavía, a mí por lo menos, y me generan una cierta emoción de alegría o de tristeza o de miedo, algo nos llega. Los libros se recuerdan a veces más por las emociones que por ciertas emociones que nos generan. A veces ni nos acordamos del título, pero alguien habla y uno le genera, a partir de esa emoción empieza a evocar la historia. De ahí la importancia pues del libro. Entonces, cuando llego yo a Bogotá pues a estudiar, una crisis que hubo en mi casa me vio en la necesidad de buscar trabajo porque tampoco quería dejar de estudiar, y una amiga me recomendó a una librería que ya no existe Santuchón y Dulcinea al frente del Banco de la República, que se llama Ciencia y Cultura. Ahí empecé yo con una persona excelente que se llama Ana María Rodríguez, que actualmente es la responsable de literatura en la Casa de América en Madrid, una mujer muy inteligente, de una capacidad de trabajo grande que yo creo que le heredé a ella esa capacidad de trabajo, con un carácter fuerte y ordenada. Y yo aprendí a hacer eso, ordenada, cumplir, saber trabajar. Me enseñó a saber trabajar, a aprender a trabajar. Yo ya tenía pues, yo creo que a mi edad en ese momento, ya tener unos 18 años es cuando uno ya puede trabajar. Tenía una buena cultura general, siempre he sido lectora continua. No sé si leo mucho o leo poquito, pero sí continuamente leo. Entonces, en medio de ese juego entre mi carrera y mi experiencia en las librerías, que fui conociendo todo, tuve la oportunidad, la buena suerte o lo que como se llame, o mi capacidad de trabajo me lo permitió desde muy joven, encargarme de las librerías, en tener puestos de decisión y de selección bibliográfica. Y me gusta porque me gusta tener criterio en las cosas, poner mi sello, y me gusta llevar a la gente para que seleccione de acuerdo también con su criterio. En realidad yo no asesoro a nadie, cuando yo no asesoro, yo simplemente acompaño, sugiero, opino cuando tengo cierto conocimiento, opino, creo, pues en general, pues puede opinar sobre política, sobre historia, mientras usted haya tenido unas lecturas conscientes. Además, una carrera que me permitió, como en esa época yo soy de la Nacional, pues fue economía política. Entonces, si algo le sirve a uno en la universidad es para tener criterio, de unas herramientas para que usted vea, analice y sea capaz de tener una mirada amplia. Y la lectura constante, la conversación con los clientes, todo eso me gustaba. Sé que no soy una persona especialmente sociable, pero ya en la tienda, digamos así, en la librería, me lleno de energía y de ganas, y escucho y discuto y cuando es necesario, ¿no? A veces no es necesario, pero a veces se encuentra con uno con gente o gentes con las cuales uno puede poner su criterio y cada uno y hace lo suyo. Entonces, pues me gustó y me quedé. Tenía oportunidad de ser economista, tenía mi puesto ahí, incluso en el Banco de la República había una persona que me tenía mucha estimación y veía todo el esfuerzo que yo hacía para hacer mis cosas bien, y me decía que en algún momento en donde quería estar, y yo le dije que en investigaciones, en el área de investigación. Pero resulta que terminé
en esto conscientemente, porque lo decidí consciente de que yo quería ser librera, quería aprender mucho. En mi recorrido también elegí dónde quería estar. Yo enviaba cartas presentándome, diciendo qué quiero, quién soy, hasta dónde están mis conocimientos y por qué quería estar en ese espacio. Me fue bien, logré estar en la parte de la distribución, hice unos pinitos en cuestión editorial, y cuando quise volver a librerías, regresé. Resulta que había el espacio para mí, la librería, pues, Lerner, una librería donde uno tiene que estar en la librería, estar muy atento a las novedades especiales en ciencias sociales, literatura, estar muy claro en cuáles son esas corrientes y cuáles son esos autores representativos de esas corrientes y cuáles son las tendencias para tener una librería como la Lerner. O sea, no puede estar uno, escuchar a las personas es muy importante, leer el periódico es muy importante, enterarse de qué está pasando, escuchar, preguntar y adelantarse incluso a las mismas editoriales sobre sus novedades, sobre lo que va a salir y si alguien va a traducir o no va a traducir el libro y cuándo. Pienso que usted puede hacer de la vida en la librería un mundo aburrido, limitarse a que llegue a preguntar, mirar en un computador y pasar un libro, o puede hacerlo muy activo y muy reconfortante en su cotidianidad. Esta es mi experiencia como librero. ¿Y a ti qué te gusta leer? O sea, En general me gusta mucho la literatura y entre más clásica más me gusta. Por ejemplo, los títulos. Por ejemplo, obras que a mí que me invitan a la relectura. Los rusos, como sobre todo Dostoyevsky, pues Tolstoy, también me gusta Balzac, me admiro mucho a Balzac. Y encontrar los autores, pequeñas obritas como la de Rilke, Cartas a un joven poeta, o actualmente estoy recogiendo un libro que ya me ha leído, pero creo que no sé qué me pasó con ese libro, porque de pronto no me acuerdo de los detalles, lo volví a abrir y dije, no, este libro tengo que hacerle una lectura de este momento, que es La conciencia de seno de Ítalo Svevo. Libros donde vaya mucha... No me gustan los libros que tengan mucho diálogo, por ejemplo. Sin embargo, he leído teatro y llegué hasta Ibsen, hasta ahorita he llegado hasta Ibsen. Le recomiendo mucho El enemigo del pueblo, a veces son historias, y por supuesto los clásicos griegos. Esquilo, a mí La Orestiada me parece una obra absolutamente... La encuentro en muchos como una metáfora de lo que es este país, nuestra historia. Leo teatro a veces, muy poco, pero leo teatro, poesía a los clásicos tal vez del siglo de oro, y algunos colombianos me gustan. Que se me parece, me sorprende, me deja como, la poesía pues no hay que explicarla, ¿no? Hay que sentirla y me deja, me estremece. Y a veces me toca leer cosas que no me interesa leer, pero por mi trabajo las leo. Conocer ciertos autores que tengo que conocerles algo de la prosa para leerme completo un libro, aunque sea un libro para más o menos cómo es la prosa, y si no me gustó, listo. Muy claro, sí, aunque pues uno como librero pues no tiene que estar imponiendo lo que uno lee. Yo le decía a alguien, nadie tiene que estar leyendo lo que yo estoy leyendo, ¿por qué? Pero en esto sí tienes que tener una idea y tener para acompañar, ¿no? Para acompañar, y de pronto si te piden la recomendación, decir, bueno, yo me estoy leyendo esto porque esto me interesa, por eso pues yo no sé si es lo que a usted le interesa. Por eso creo que el trabajo de uno como librero, más de ser un dechado de erudición, es más hacer una cuestión como de amistad, ¿no? De amistad, no, de acompañamiento, creo que ya lo había dicho, en donde la persona termina dándose cuenta que en ese abanico pues de posibilidades, qué es lo que realmente le gusta. En estos tiempos parece difícil encontrar tiempo para leer, porque hay muchísimas ocupaciones, muchísimas distracciones móviles, televisión, todo.
¿Qué dices tú al respecto de eso? Mira, yo al respecto de eso es que yo no sé, que me parece que hay una especie como de momento de bloqueo, porque yo veo a las personas, yo creo que siempre han habido distracciones, siempre han habido distracciones, o sea, han habido muchas posibilidades. Siempre hay posibilidades, o de ir al cine, o de irte a hacer un paseo, o de irte a hacer y sentarte en una cafetería a conversar, o inventar cosas tú mismo, bricolajes que le llaman a eso. Yo creo que siempre las ha habido. No sé si antes eran menos, pues antes había que luchar más por ciertas cosas, o sea, la gente le gastaba más tiempo a ciertas tareas domésticas que hoy en día es coger una lavadora y meter la ropa y te la y tienes la secadora y todo eso. O sea, antes se gastaba el tiempo en otras cosas domésticas, tal vez había más. Sí, había más contacto entre entre las personas, ¿no? Ahorita más que las distracciones, pienso yo que hay un problema de soledad tremenda y un problema de afectos. A mí me preguntan cosas del problema de la lectura y le digo, el problema de la lectura es un problema de afectos. Es decir, lograr llegar a la persona. Mi mamá no fue una gran lectora, mi mamá si acaso hizo hasta primaria, es una mujer muy inteligente, pero lo poco que nos contaba y lo poco nos lo hacía, uno sentía que lo hacía con cariño, con esa manera de sorprenderte, ¿sí? Tampoco de que aprendieras para que, no, sino de sorprenderte, que contaba la historia uno de tal manera que te mantenía lelo, porque te iba a sorprender, siempre te sorprendía. Yo creo que esa manera, y eso no es todos los días, es a ratos, o sea, se necesita ese momento en que alguien le dedica al otro, a un niño, el momento, y el niño lo siente. Es decir, no es que cualquiera lea, es que el que te lea lo hace porque tú le importas, ¿sí? Tú le importas como ese. Yo creo que la lectura es más un problema de afecto, no es que todos los días y póngale un horario, no hagan eso una tortura, porque es que no es necesario. Y también ver qué es lo que le gusta, a cada uno le gusta leer lo que le da la gana. Yo conozco gente que empezó por Coelho y hoy en día adora Borges. Imagínense, entonces, ciertas aprehensiones, y que lean lo que les dé la gana. Hay gente maravillosísima que de un texto cortísimo saca una serie de conclusiones y de vivencias, y el corazón se le llena, y toma unos modelos de personajes y los vive, y uno dice, no, yo he leído tanta cosa, pero yo nunca me he metido a hacer Raskolnikov, por ejemplo. Pero hay gente que sí lo ha hecho, que se va y se viste, jóvenes, y a otros. Yo me acuerdo, yo tengo un recuerdo muy bueno, un compañero cuando trabajaba en la Librería Nacional, que él decía que el Werther, que había leído el Werther y que él consideraba que él amaba ese personaje, y en un éxtasis que yo quedé pues muy sorprendida con eso, porque él le siguió el personaje, y de pronto yo soy más racional. Yo mientras estoy leyendo, yo vivo con ciertos personajes y me emociono y todo eso, y me dura, y luego viene como esa parte que baja la espuma y uno ya lo ve más racionalmente y dice, el momento, este hombre no está lleno de Werther, el del Werther estaba lleno, yo no envolvente. Entonces son experiencias muy hermosas, ¿no? Eso así se vibra, es decir, es vibrar en ese momento, con esos tiempos y con esas, sobre todo con los personajes. Pero eso se transmite cuando se lee, pero no una transmisión mecánica, simplemente porque yo ya estoy leyendo, no. Si tú lo sientes, el otro seguramente, la mayoría de las veces, el otro lo va a sentir y lo va a recordar. Ya sea porque no está de acuerdo, porque sí está de acuerdo, porque no le emocionó y porque vio como al otro le impresionaba. Pero yo creo que la lectura tiene que ver con el afecto. Hay gente muy lectora, pero a las 11 de la noche a la 1 de la mañana. Cuando los otros chicos con la misma emoción y todo, pero no lo ven. Entonces yo pienso que dedicarle un poquito del tiempo, y no es demasiado, es un poquito, pero con un amor tremendo. Ya se logra.
Bueno, por otro lado, tú has visto que los jóvenes están ahora volcándose a la lectura de sagas, a muchas cosas muy interesantes Sí. que está sacando el mercado. Ahora para los jóvenes, ¿tú cómo ves eso? O sea, ¿sí se refleja aquí en la librería? ¿Tú sí sientes que han venido más jóvenes a comprar literatura? Sí, lo que pasa sobre eso, pues yo tengo, a mí me parece que está bien que se lea, que se lean esas sagas y, y- y que se las devoran. Yo a veces en esas sagas veo que a veces son muy lineales, o sea, hay un momento en la lectura y hay una emoción cada página. Pues uno no brinca de emoción en emoción todo el día, a veces hay días que son reposados, ¿sí? Que son reposados y hay que ver las cosas con cierta tranquilidad. No sé qué pasa después de que esas sagas ya se les agota, a ver si siguen siendo lectores, no sé, no sé. Conozco unos que sí, otros que no, que cogieron y se leyeron muchas de esas sagas, pero de ahí para allá se les convirtió, no sé, como en una pues por lo que algunos, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor, como se dice, hay de todo en la viña del Señor. Entonces, si ese acercamiento a la lectura se hace a través de esas sagas, pues bien, eso está muy bien. Y si hay elementos de mitología, hay elementos de, sobre todo en la mitología, que a mí me parece que los mitos es una figura muy, muy interesante para la imaginación, la mitología. Cómo se creen, cómo se podría creerse uno la historia, podría como conformar su vida o sus criterios y sus gustos a través de esos mitos, hacerse una idea sobre el poder, sobre el bien, sobre el mal. Pues a mí eso como lo que te decía al principio, como los cuentos infantiles clásicos que en realidad en esas sagas están contenidos los grandes mitos y estas historias de los cuentos de hadas y todo eso está casi en todo el imaginario, o hay otros imaginarios que las están incluyendo. Eso de pronto puede ser que nosotros nos quedamos con una mirada muy occidental y mientras estas sagas ya involucran otras sociedades, otros mitos de culturas que en un momento dado para nosotros, pues ya mayores, sabemos que existen y de pronto nos interesamos, pero que las involucraran en esas historias eran más bien pocas, ¿no? A mí me parece que si eso lleva a ser feliz a la gente, pues que lo hagan. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Por favor, una invitación a todos a que vengan al festival. No, sí, vengan al festival, como les digo, vamos a tener booktober, vamos a hablar sobre la literatura de sagas, vamos a hacer obra de teatro, vamos a poner a los niños, vamos a hacer una obra de teatro, vamos a poner a los niños a que se expresen con relación a los mitos, precisamente por el libro de Diana Uribe, y a Peppa Pig, que va a estar en la Librería del Norte y los niños van a decir y le van a mandar mensajes, le van a contar historias a Peppa Pig, le van a decir que la aman o que no la quieren o que cuando les pareció antipática, porque es así, porque no es de la otra manera. Todo eso lo van a expresar los niños en unos especies de murales en nuestras librerías. Entonces, animarse un poco los adultos, a ver si hay que animar más a los adultos que le abran espacio para acompañar sobre todo a los niños, pues los jóvenes ya decidirán lo que ellos ya tienen más capacidad de movimiento, más autonomía, pero lo de los niños es un acompañamiento muy importante porque el niño depende del adulto muchísimo, sobre todo en épocas tan inseguras como las actuales. Entonces es bueno que los adultos sean los que hagan su agenda para venir a la librería. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Y seguimos en contacto con todos ustedes. Muchas gracias por oírnos.